Héctor Pacio, estoy acá en la empresa en realidad desde que mi papá vino en el año 66. Empecé paseando con él cuando venía a trabajar y a partir del año 72 empecé en la administración de la empresa, en las oficinas, y conjuntamente con eso trabajaba por las tardes, siempre daba alguna vuelta en el colectivo de mi papá, por supuesto, ¿no? No, la historia es más vieja, o sea, la historia de mi papá nace en el año 52, en la 60, en Micronews Norte. En el año 60 mi abuelo compra un coche en Chevalier y pasa a trabajar en Chevalier, y en el año 65, viajando a Mendoza, un compañero de él que viajaba en el micro de adelante tuvo un accidente con el micro, tuvieron un accidente y después cuando volvió no quiso, muere el compañero del amigo de él y no quiso salir y trabajar más en Chevalier. Bueno, y ahí es donde cae acá en lo que era en esa época, era la cooperativa Centenario, ¿no? Y ahí arranca, vino como chofer para ver de qué se trataba esto, y a los 2 o 3 meses ya compra 2 coches y sigue, y bueno, y a partir de ahí es donde nace la historia de nuestra acá en lo que hoy es Tandilense, ¿no? Sí, el 20 y el 28. Actualmente el 20 lo seguimos teniendo. Y después forma una sociedad que compra más coches y lo que era la cooperativa, y después, bueno, pero termina... Me refería a la marca del coche. Ah, la marca, sí. Cuando él compra, o sea, el 20 y el 28 eran los 321, que eran los coches originales que le habían entregado a la gente cuando la línea se la dan a los empleados. La corporación se los da a los empleados, y él compra 2 321, que los tuvo hasta el año 68 uno y el otro hasta el año 67, 68. Y después los cambia primero por Bedford y después por Mercedes. La Tandilense empieza con la cooperativa Centenario, que la forma la línea en ese momento era la 302, 303, 304 y la 318. En un momento dado, hasta el año 68, si no recuerdo bien, en el año 67, 68 se une la 302 con la 303, porque la 302 hacía Olivos Retiro y la 303 hacía Palermo, Cervinio y Oro y La Boca. Se unen las dos, que eran 40 coches cada empresa, todas las empresas el total de la cooperativa eran 160 coches. Se une la 302 con la 303 y faltan a tener 79 coches, y hacen Olivos La Boca. Queda la 34 y la 118 con 40 coches cada una, que es el comienzo de la cooperativa. Hasta que se separan en el año 70 O sea, ya estaban separadas, cada una mantenían una administración central, pero cada línea se autogestionaba por separado. En el año 73, 74 se decide separar la administración, que a cada línea se administraba por su lado. Fue algo muy cómico cuando fue la separación, esa administración central que estaba en la calle Mansilla, en Palermo, fue algo... Cada línea fue con vamos a decirlo, o sea, en el caso de la 118, que en ese momento estaba de presidente, estaba Iroa, que después fue el que tuvo la carrocería Iroa y Iroa Automotores, concesionario Mercedes-Benz. Y como nosotros teníamos la mitad de los coches de la cooperativa, se repartió todo proporcionalmente. O sea, había 8 escritorios, nosotros nos llevamos 4, había
10 armarios, nosotros nos llevamos 5, y pasamos toda la administración acá en la calle Ramseyer y Maipú, sobre la calle Ramseyer, que habíamos comprado un predio, y ahí empezó a funcionar la administración ya por separada, y en ese momento se forma la sociedad, que es el nombre actual, que es Tandilense Sociedad Anónima, que en algunos lados aparece asociándola con Tandil, con un montón de cosas diferentes. He leído diferentes versiones del tema. La realidad es que el contador que teníamos cuando estaba estudiando con los compañeros armaban sociedades anónimas para venderlas, y él tenía una sociedad que nunca había funcionado, que calzaba justo con lo nuestro, porque al final, después de ser sociedad anónima, al final tiene IS, que es servicios. Por eso nos calzó justo, y es Tandilense simplemente porque ellos le habían puesto Tandilense, como le podían haber puesto cualquier otro nombre. No tiene ni relación absolutamente con nada, con ninguna otra cosa de todas las cosas que a lo mejor se comentan, ¿no? Año 66, cuando mi papá empieza acá, yo tenía en ese momento, tenía 12 años, y me gustaba venir a acompañarlo los sábados, domingos, que eran los días que uno podía por el tema del colegio, y bueno, le acomodaba la plata, le contaba, o sea, era una línea que tenía muchos pasajeros. Esta fue una empresa que tuvo mucho, cuando se separan la cooperativa, que se empieza a ver una renovación, empieza a desaparecer, se empiezan a ir la gente que había quedado de la corporación, que empiezan a venir gente de la línea 39, de la 60, vino alguno de la 12, alguno de la 64, vino gente de otras líneas, de otras empresas, que empezaron a renovar esos 321 que había, que ya estaban todos destrozados, ya no podían circular, la realidad era esa. Y así se fue levantando la empresa, hasta que en los comienzos hubo algunos de la corporación, no sé si es exactamente cuando se separan, habían sacado algunos coches 0 kilómetros. Acá en el año hubo modelo 65, modelo 66, coches de carrocería La Marina, coches carrocería El Detalle, coches carrocería caseros, Bedford carrocería caseros, que los trajeron 0 kilómetros en ese momento. Después los que fueron quedando con los 321, que ya no podían circular, se fueron vendiendo, y empezó a venir la gente que yo comentaba anteriormente, que vino de otras empresas, de la 59 vinieron más tarde, pero empezaron a venir y a poner coches más nuevos, hasta que en el año 71 entra una tanda de coches, de aproximadamente 10 coches 0 kilómetros, que vino en ese momento Pinotti, que vino de la 39, que trajo 2 convencionales 0 kilómetros carrocería indio. Mi papá sacó un convencional carrocería indio, y otros 4 o 5 coches más que vinieron entre el año 71 y 72, ya se empezaban a poner 0 kilómetros en los años. Ya había arrancado la empresa poniendo coches 0 kilómetros. Era lindo, o sea, yo cuando empecé trabajando, la primera vez que salgo a trabajar fue en el año 72, un día de paro. Yo tenía el registro municipal en esa época, y me permitieron, o sea, salir a trabajar ese día, y a partir de ahí, bueno, ya fue el puntapié inicial para dar una vuelta cada tanto, o sea, salir a trabajar cada tanto. Cuando terminaba así la administración y quedaba por ahí el coche parado, no tenía que hacer, salía yo a trabajar en el coche. Pero fue una época linda, la gente era muy amable, o sea, no
En esa época todo el mundo subía, pagaba su boleto, todo el mundo no pasaban las cosas que pasan hoy. Pese a que había mucho pasajero, mucho tráfico para la época. Para la época, nosotros teniendo en cuenta que nosotros íbamos por Avenida Santa Fe y Cabildo, Santa Fe, el Bajo, era época de mucho tráfico. Era una mano y volvíamos por Marcelo T. de Alvear. O sea, el recorrido era Santa Fe hasta Retiro, bajamos por Esmeralda. Sí, bajábamos por Esmeralda hasta Libertador, Alem, Paseo Colón, Almirante Romney. Y de vuelta llegábamos a Retiro, subíamos por Suipacha y se agarraba Marcelo T. de Alvear hasta Palermo. Hasta Palermo, que doblábamos y salíamos en Gallo doblábamos y agarrábamos hasta Palermo, que salíamos ahí justo a Blas Italia. Hacíamos la vuelta de la rural y después Cabildo, que ya era doble mano, sí. Sí, en esa época Santa Fe era mano única hacia Capital. Pero la vuelta por Marcelo T. de Alvear era lo que pasa de que Marcelo T. de Alvear, como iban no éramos la única empresa que nosotros veníamos por Marcelo T., como que había muchas líneas de colectivo, entonces los autos trataban de esquivarla. No agarraban Marcelo T. de Alvear, era como encima había parte que estacionaban autos. A partir del momento que Mercedes-Benz saca los chasis largos, o sea el 1114 largo, que eran 517 en eje, contra el 483 que eran los cortos, empiezan a el transporte empieza a cambiar en varios sentidos. Empiezan a partir del año 80, empiezan a aparecer los frontales, en realidad 78, pero acá recién vienen en el año 81 con carrocería al detalle, que eran unos coches muy grandes con respecto al 1114. En el año 89 Mercedes-Benz deja de producir el 1114 en el año 88. A partir del 89 los coches empiezan a ser todos frontales. En el año 93, o sea, a partir del año 94 todos los coches tenían que salir con caja automática. Empiezan a salir, era obligatorio que los coches salgan con caja automática y suspensión neumática. Y ahí es donde el transporte ya empiezan a aparecer estos coches grandes a partir después del 98, que sale la ley de los coches piso súper bajo, que en realidad los únicos coches que vinieron acá que eran realmente súper bajos era el detalle y algunos chasis que habían entrado de Scania, que habían entrado importados, que era bajo desde el estribo desde la puerta delantera hasta la puerta trasera. Lo que después Mercedes-Benz saca es con el escalón, que es bajo la parte de adelante, pero no la de atrás. Eso fue en el año 99. Que ya pasa a ser otra concepción de lo que es los colectivos, ¿no? O sea, y en estos tiempos complicada. En estos tiempos complicada porque se depende del subsidio. Estamos dependiendo del subsidio, que te lo depositan, que no te lo depositan, que vos tenés los compromisos, que no se actualizan como corresponde, como debería para tratar de llevar adelante. El personal cambió mucho a lo que era antiguamente. Antes había más pasión por la gente de antes. Antes ser chofer de colectivo era una pasión. O sea, la gente, por infinidad de cosas, ¿no? O sea, era distinto, no era ni mejor ni peor, era distinta la gente. No vamos a decir que la gente de antes era mejor que la de ahora. La
gente, el transporte era distinto, la gente era distinta, los choferes eran distintos, había un trato más de familia antiguamente con el personal. Después todo eso fue cambiando por diferentes motivos, ¿no? O sea, la parte sindical, la parte empresaria, empiezan ya otras cosas que hacen que se fue perdiendo eso que antes había de familia, ¿no? Lo que era el trato con el personal y todo. Pero era distinto, vamos. Y después con respecto a cómo manejar una empresa, qué sé yo, es como una gimnasia, ¿no? Uno la viene después de tantos años y ahora está teniendo la base de todos nuestros padres. Hoy los que quedamos ya somos hijos de o nietos, ya empieza a haber algún nieto, que siguen la tradición de los padres, ¿no? O sea, seguimos con esto, no, manejándolo, mezclando un poco de lo viejo con lo nuevo y adaptándonos a las circunstancias que van cambiando en el transporte, ¿no? Antiguamente dependíamos de una tarifa que si vos tenías pasajeros te iba bien, si no tenías pasajeros no. Hoy ya llevaron el transporte a que, esperemos que cambie, obviamente, que da lo mismo levantar pasajeros que no levantarlo, porque total, en definitiva, una línea que tiene 10 pasajeros llega a fin de mes y se lleva lo mismo que una que tiene 5, cosa que no es lo que corresponde. O sea, los subsidios no obedecen a la demanda, sino a la oferta. Para simplificar la oferta es hacer kilómetros y demanda de levantar pasajeros. Esperemos que eso vaya cambiando porque va en desmedro de que uno se trate de esmerar para tener colectivos 0 kilómetros para funcionar, para brindar un mejor servicio, para tener más pasajeros, competir con empresas de competencia que van a la par y también están en la misma que uno, ¿no? O sea, que busca de levantar el pasajero y no caminar vacío para que llegue fin de mes y cobrar lo mismo, ¿no? Eso ya lo escuchaba mi padre, ¿no? O sea, ya viene de muy atrás, de mi abuelo, no de mi padre, ¿no? Que cuando empieza el transporte, el boleto, el café y el diario valían lo mismo. O sea, 20 centavos valía el café, 20 centavos valía el transporte, 20 centavos valía el diario. Con el tiempo fue cambiando, hasta no hace mucho, década del 80 seguía funcionando así, después se fue perdiendo y ya hoy ya directamente. En el caso mío, mis hijos son profesionales, no están en el transporte y como es el caso de otros, las sociedades se fueron achicando. Antes éramos muchas más familias, ahora somos muy poquitos, son muy pocas familias las que quedan. Esta es una empresa que se caracteriza por haber, acá todavía quedan muchas, ha fallecido el padre y quedan los hijos o las mujeres de los accionistas y los poquitos que quedamos seguimos formando esa familia. Venía con mi papá a dar una vuelta con él. Estaba la cadenita que tenían 2 cadenas para que vos no te vayas abajo, no te caigas, y después había una cadena que iba de la mampara del primer asiento del lado izquierdo al asiento de conductor para que nadie se pudiera meter en el estribo. Esa cadenita, ahí podía ir cualquiera, podía ir un policía, podía ir, en el caso mío, yo que iba en el estribo en el coche de mi papá, un amigo, en muchos casos iba alguna amiga. El estribo era como el acompañante del chofer, ¿no? O sea, era algo simpático que hoy realmente la gente de hoy no sabe lo que es eso, ¿no?